Tardes. Asistimos a una nueva reunión del aula que llamamos Mundo Actual de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Como está resultando ya tradicional, pues vamos a intervenir tres miembros de la Academia, los doctores Manuel Medina Ortega, Teniente General Juan Antonio Carrasco de Juan y Francisco González de Posada, que soy yo, ¿no? La intención, como han podido observar por las invitaciones que hemos hecho, es que Ucrania ya era muy pequeñito comparado con lo que está ocurriendo en el mundo, por una parte, y por otra, que como de una forma u otra, de una manera o de otra manera, los tres acabábamos hablando de la realidad actual, pues hemos quitado las expresiones que hacían perspectivas específicas a cada uno sobre geopolítica o la perspectiva militar o bien la perspectiva religiosa, ¿eh? Con más apertura y con carácter general, pues pretendemos a partir de este momento pues hacer estas sesiones sobre el mundo actual. Tras esta brevísima introducción, puesto que ya es conocido, 53ª sesión, ya parece que la situación formal de los participantes está clara, pues vamos a dar comienzo. Así que, Manuel Medina, cuando empiezas, abre el micrófono. ¿Me oyen? ¿Me Perfecto, oyen? Manolo. Perfecto. Bueno, si hubiéramos hecho esta sesión la semana pasada, podríamos decir que la situación general geopolítica no había cambiado. Esta semana, estos días, parece que está cambiando. Lo que no sabemos en qué sentido. Las tres superpotencias siguen presentes, pero una de ellas, los Estados Unidos, con una actividad vertiginosa, mientras que China, una actitud muy prudente, prácticamente está pasando inadvertida y Rusia se encuentra en una posición, como hace tiempo, a la defensiva. En este momento, la doble ofensiva norteamericana-israelí contra el Estado de Irán, que recordemos que es uno de los estados uno de los estados de las relaciones políticas más antiguas del mundo, está alcanzando un nivel de dramatismo que nunca esperamos que llegara a alcanzar. Concretamente, la elección, la muerte del del señor Jamenei, el presidente de la Conferencia Islámica de Irán, ¿no? De uno del otro, y la elección de su hijo como presidente efectivo de Irán contra la voluntad la principal superpotencia, que es los Estados Unidos, plantea muchos interrogantes. No se trata ya de una simples amenazas o actitudes diplomáticas, sino de intervenciones militares concretas en un país muy importante que siempre lo ha sido desde hace 2500 años, con unos resultados absolutamente imprevisibles. La guerra se está extendiendo, hoy afecta a todos los países del Oriente Próximo, situados entre Egipto y el Asia Central, Pakistán y demás, y cada vez están movilizándose más recursos para continuar esta guerra. Es una guerra basada, me imagino que el general Carrasco nos hablará al respecto, basada en el empleo de misiles, de proyectiles de larga duración y de drones, con poca intervención de otros niveles, aunque hay también intervención militar, naval, con el bloqueo del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, con la aparente desviación total del tráfico desde el Canal de Suez hacia el sur de África y de camino hacia Canarias, y con una transformación radical de las economías mundiales. Como siempre, Estados Unidos, por ahora, saca ventaja del comienzo de la guerra. Estados Unidos está en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, con una enorme devaluación del dólar, con una incapacidad de exportar, y en este momento las bolsas norteamericanas han subido, el dólar se ha revaluado, las bolsas europeas han bajado, porque Estados Unidos en una situación de guerra siempre tiene una ventaja económica. La cuestión es hacia dónde vamos. Concretamente, en Europa
nos encontramos absolutamente desarmados e incapacitados para decidir lo que hacemos. No hay una postura clara de la Unión Europea con respecto a la guerra actual. La mayor parte de los estados tratan de evitar implicarse en el conflicto, pero de una manera u otra resultan implicados y todo nos afecta a todos. En este momento el cambio más importante es la subida del precio de los combustibles, bastante notable, y el- el- la incertidumbre con respecto al futuro en materia de empleo, de trabajo y demás. Desde el punto de vista inmediato, curiosamente España es un país que se beneficia de la situación, de esta situación tan lamentable. Y es que al suprimir los destinos turísticos del Oriente Próximo, la alternativa más importante es España. Curiosamente también Italia en alguna forma, aunque no tanto como España. España está completamente a retaguardia del actual conflicto y por ahora la actitud del gobierno ha sido una actitud muy prudente de no mezclarse en él y de tratar de sobrevivir para que no se ocurra, no se repita lo que ocurrió con nuestra intervención en Irak, que nos costó una catástrofe humanitaria con motivo de las matanzas de los trenes en Atocha. Por tanto, yo francamente poco puedo decir, porque cualquier cosa que diga, me imagino que a Carrasco le pasa igual, dependerá del resultado de la guerra. Y la guerra tiene un elemento aleatorio que depende de los elementos que se pongan en él y de las reacciones. Estoy siguiendo bastante la situación en Estados Unidos, donde hay un desconcierto total. Los norteamericanos no esperaban que esta guerra se produjera y las reacciones son muy contradictorias. Hay gente que está en favor de la guerra, gente que está en contra. Solamente Israel, en Israel se ha producido un apoyo total porque a Israel le va la vida en este conflicto. Pero Estados Unidos, como potencia mundial y líder de la gran coalición de países que podemos llamar liberales o democráticos, pues está absolutamente perdido. No sabemos hacia dónde va el señor Trump y si tiene el apoyo de los electores. Una de las razones para la intervención norteamericana en la guerra es la pérdida de posibilidades electorales de Trump. Hasta hace unos días, Trump perdía las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo cual podría suponer que las dos cámaras pasaran al control de los demócratas, lo cual llevaría probablemente al impeachment del presidente Trump. O sea que Trump se juega su vida en este momento, su vida política y personal, en la propia guerra. Y está implicado en esta a fondo. La cuestión es hasta dónde va a llegar, con la peculiaridad de que Rusia, como potencia nuclear, aunque no se implica en el conflicto, ya ha anunciado que apoyará a Irán para defenderse del ataque, mientras que China está absolutamente callada hasta tal punto que las operaciones que solían hacer de intervención o de vuelo sobre vuelo de Taiwán han sido interrumpidas. Parece que China tiene absolutas dudas sobre el resultado del conflicto y las consecuencias para ella. Por tanto, lo que hay es muchos interrogantes. Y yo con tantos interrogantes no me atrevo a pronosticar el futuro, lo que va a ocurrir, aunque sí, y el problema de luego está claro, y es que la Unión Europea está absolutamente dividida, por lo menos absolutamente perpleja ante lo que está ocurriendo. La Unión Europea en este momento no tiene la posibilidad de influir en el resultado del conflicto, está condicionada por el conflicto y no sabemos lo que va a pasar, incluyendo el tema de la propia guerra de Ucrania. Desde el punto de vista general, parece que Ucrania sería favorecido por esta situación en cuanto que el principal aliado de Rusia hasta el momento es Irán. Irán queda neutralizado y por lo tanto las posibilidades de defensa de Ucrania son mayores que antes. Tiene mayor posibilidad de reacción y menos posibilidades de defensa por parte de Rusia. Lo dejo aquí porque probablemente Carrasco nos dirá algo más interesante de lo que yo estoy diciendo y cada uno de los intervenientes tendrá su propia opinión sobre el tema. Termino con esto. Muy bien. Pues nada, Juan Antonio. Voy para allá, voy para allá. Manuel, muchas gracias por tu intervención porque evidentemente el desconcierto es completamente general en todos los foros y cada día nos levantamos con la pregunta de qué va a pasar o qué vamos a ver, y siempre con un movimiento cambiante entre las elecciones. Voy a tocar solamente tres puntos, unas reflexiones sobre el estado actual del mundo. Por, siempre me gusta por ponernos en marcha. Luego algo sobre Irán y qué está pasando ahí, porque ahí lo que hay ahora mismo es una lucha de armamentos
largamente preparada debido a las circunstancias de cada uno. No es lo mismo la estrategia y las capacidades militares de Estados Unidos que la de Israel, que la de Irán. Van muy condicionadas por su situación geopolítica y geoestratégica. Y en este caso, Irán ha sabido moverse en la historia y a base de errores, pues presentar la resistencia que está presentando ahora mismo. Y por último, unas conclusiones. Bien, la Guerra Fría, a ver si quito esto aquí. A ver. Eh, La Guerra Fría supuso un periodo de después de la Segunda Guerra Mundial hasta la implosión de la Unión Soviética y ahí quedó un orden unipolar. Sin embargo, hay muchos tratadistas que hablan de esta época, pero ahí está claro que a partir del 11S hubo un punto de inflexión en lo que se refiere a la disminución progresiva del orden liberal. Y hemos entrado en una etapa actual muy volátil, compleja, con mayores incertidumbres. Siempre digo esto de las incertidumbres porque estamos así ya hace ya mucho tiempo. Y un mundo multipolar asimétrico en todos los sentidos. La diplomacia pierde terreno que gana las armas, esto es evidente. Antes de comenzar la presentación hablábamos en petit comité y es verdad que los movimientos diplomáticos antiguos, los esfuerzos para prevenir crisis, etcétera, etcétera, ahora ya parecen descartarse porque lo que gana son las ambiciones del nuevo orden internacional, por decirlo así. Hay también un auge de potencias y actores emergentes que indudablemente han venido a complicar la situación, un debilitamiento del multilateralismo por todos sitios, un desgaste institucional en las instituciones, un populismo, una crisis diplomática que incide otra vez sobre el tema este y luego un repliegue de la globalización. Y todos estos factores parece que no, pero están afectando de una manera día a día en lo que son las relaciones de los estados. Las tensiones geopolíticas se van agravando, los flujos migratorios causan también muchos inconvenientes y muchas historias porque los países se obligan a abrir puertas porque ya no pueden más dentro de ellos, y me refiero a la zona de África, etcétera, etcétera. La vuelta al proteccionismo por parte de Estados Unidos. Y luego el papel fundamental en el comercio global, y lo estamos viendo estos días, el comercio marítimo y estos puntos candentes como son el Estrecho de Malaca, Hormuz, el Bab el Mandeb, Suez, Berlín, Gibraltar y Panamá, pues hoy por hoy lo estamos viendo en el Estrecho de Hormuz y lo que está ocurriendo ahí. Indudablemente, yo he consultado alguna fuente de inteligencia y no está completamente cerrado. El problema es que si te ven, pues ya sabes lo que se te va a caer encima. Pero al hilo de esto de la situación desde el punto de vista del tráfico marítimo, hay que ver también que los nodos de transporte aéreo en este conflicto regional, porque es un conflicto regional ya en todos los sentidos, pues se ha visto golpeado en todos los sentidos. Y no hay más que mirar en el Flight Radar cómo está el espacio aéreo de Irán para darse una cuenta de ello. Y por último, las telecomunicaciones que nos ponen al día y al segundo en lo que está ocurriendo. Pero la gran pregunta de todo esto es si esto que está buscando, un nuevo orden internacional, pues yo tengo un amigo que hace poco escribió algo que dijo otro buen señor que sabía mucho de lo que era la diplomacia, de que no existe un orden internacional lógico natural, sino que el mismo es siempre el resultado de las relaciones de poder entre potencias en un momento dado. Y ahí lo dejo. Bueno, tenemos ahora mismo 56 conflictos a lo largo del mundo y esto implica a 92 países. Esta es la situación, o sea, que es que no hay otra y parece que no se resuelve. Rusia-Ucrania, como se ha comentado, ha quedado así un poco de lado. No viendo lo que está ocurriendo día a día y los bombardeos que Rusia está propinando a Ucrania, a sus redes energéticas, etcétera, etcétera, y la cantidad de bajas que se están dando en la población civil. Señalo en rojo Estados Unidos, Israel e Irán, que es el que nos ocupa ahora, estado de guerra. Pakistán y Afganistán, otro sitio donde vuelta a empezar en Afganistán.
Y esto ya lo vi yo personalmente y no tiene solución. En Yemen, estado de guerra también, la península de Corea, foco de tensión, Taiwán, el mar de la China Meridional, Pakistán, Cachemira, Etiopía, Sudán, Sahel, México, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿este es el nuevo orden internacional? Pues no lo sé. Bueno, la guerra de Irán, estamos en el 10.º día de guerra. El desarrollo desde el primer momento ha sido impredecible y de una forma peligrosa. La cuestión es que cuando se inicia un conflicto como este y se inician unas operaciones militares, esto está muy bien planificado. Está planificado en todos los sentidos. Está planificado las hipótesis, los objetivos y sobre todo el hacer frente a lo que, al poder y al potencial que tiene la otra parte. Desde la guerra o desde el conflicto del mes de junio del año pasado, donde ya se atacó a Irán, los iraníes han aprendido mucho de ello y a base de muchos esfuerzos, pues seguido desarrollando lo que ya inicialmente tenían y no fue destruido, como son las ciudades de Silos y la parte nuclear. Por ello se ha estado preparando desde ese momento y ahora mismo, después del fallecimiento del Ayatollah Khamenei, pues ha habido un nuevo nombramiento por el Comité de Expertos, los 88 clérigos, y estamos ahora mismo en una continuidad del régimen, lo cual implica que, bueno, si esto va a continuar, ¿qué va a pasar? Por sobre Irán me gustaría decir unas palabras para situarnos en el contexto, porque claro, indudablemente cuando uno ve lo que tiene Irán de frente, es decir, a unos Estados Unidos a una Israel, que como ha dicho antes Manuel muy bien dicho, se juega su existencia, pero también Irán se juega la suya. Bueno, pues su doctrina es una doctrina muy especial, la defensa territorial, con una movilización nacional muy grande, porque tiene unos ejércitos enormes, y un gran arsenal de misiles y drones que están dando la campanada de algo que ya comenzó mucho antes, porque la guerra entre Rusia y Ucrania y Rusia, pues de los drones que se utilizaban inicialmente a los que se están utilizando ahora, pues hay un mundo. El arma más temida desde mi punto de vista, de Irán es precisamente su autocapacidad para manufacturar medios cada vez más complejos y potentes. Curiosamente, muchos de los sistemas que se utilizaban hace unos años, pues eran todos de procedencia occidental, pero Irán ha sabido mover todo este tema y ahora mismo los misiles de crucero propulsados por cohetes son una arma muy fuerte, los sistemas de misiles tierra-tierra, los que hablaré ahora después, las municiones de ataque directo y guiado de precisión y drones con una mayor autonomía. Eh, Se permite vender drones a Rusia. El Shahid es un buen ejemplo de ello. Irán es ahora mismo superior a Israel en personal, en poder terrestre y naval y en logística. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una Guardia Real, que tiene un ejército. El poder terrestre y naval es porque cualquier tipo de acción terrestre de incursión en Irán puede producir muchas bajas en la otra parte. Y luego una logística de guerra muy bien preparada, pero una logística diaria de armamento muy bien hecha desde el punto de vista de a qué tengo que hacer frente y cómo puedo hacer frente y cómo puedo hacer más daño. Además, es un vendedor clave en la región, exportando y transfiriendo su conocimiento al eje de resistencia. This meeting is being recorded. Hace poco hablábamos de la milicia chií, el armamento que tenía de cohetes y misiles, los hutíes de Yemen y el movimiento palestino de Hamas. Bien, en cuestiones de misiles balísticos, aquí hay que andar con mucho cuidado. Ahí en la pantalla hay una serie de ellos, hay muchos más, pero hay una serie de ellos que son muy a tener en cuenta a la hora del ataque. He de decir que a estas alturas eh, Estados Unidos e Israel han conseguido una cierta superioridad aérea sobre Irán. Y lo digo porque ahora mismo están entrando bombarderos B-1 y B-2 que sin tener esa superioridad aérea no entrarían de la manera como están entrando ahora mismo. Para hacernos una idea de lo que está en juego y lo que ha desarrollado Irán, voy a poner una tablita donde podemos ver los misiles balísticos que tiene ahora mismo. El Shahab
Es un misil con casi una tonelada de carga explosiva. Esto se fabricó entre 1985 y 1988 y puede llevar ojivas de tipo químico, biológico y nuclear. El que viene a continuación, el Shahab 3, no se queda atrás. Este ya tiene un radio de 800 a 1300 kilómetros de autonomía, de distancia, de alcance. Y indudablemente ya empieza a ser un misil balístico de medio alcance bastante fuerte a la hora de producir cualquier tipo de daños en países vecinos o que estén bajo su área de alcance. Las variantes del Shahab 3 están el EMAT y el GATS. Hay que fijarse, el EMAT ya con un alcance de 1500 a 2000 kilómetros y el Gadar de 1500 a 2000 kilómetros. Seguimos bajando y vemos ya un misil balístico de radio medio, el Segil, con un alcance entre 2000 y 2500 kilómetros y una velocidad de 17.000 kilómetros por hora, con una cabeza explosiva de 750 kilos. Este misil puede llegar a Israel en 7 minutos. Esto es un tema a tener en cuenta y Israel lo sabe y ha preparado su cúpula de hierro para poder hacer frente también a esta, con su defensa antiaérea y su protección a ataques de misiles de esta forma. Luego hay uno que tiene un nombre muy raro, el Ramsar, que este misil de entre 2.000 y 3.000 kilómetros, la gran potencia que tiene desde el punto de vista explosivo y de capacidad de impacto y de tonelaje que lleva es impresionante. Pasamos a la familia Fatet y los derivados y sus derivados, el Fatet 10 y el Fatet 313. Estos se están utilizando contra bases en Irak, en Siria y en el Golfo, ahora mismo. Lo curioso del caso es que cuando hablamos de este misil, que es un misil bastante potente, resulta que en los ataques que ha hecho Israel a Hezbollah en el Líbano, pues ha encontrado el 110, o sea, una carga explosiva de 450 a 650 alto explosivo de munición y con un alcance de 200 a 500 kilómetros, es decir, que tiene a Israel en un momento determinado con una buena lanzadera bajo su radio de acción. El Zofagar, pues igual, es otro derivado de la familia del Fatel, un fuselaje más delgado y clave para golpear las bases estadounidenses que están ahora mismo en Irak y en el Golfo. Y siguiendo así, pues nos encontramos con el Kiber o el Kiber Shekani, que este ya es un cohete de tercera generación de la Guardia Revolucionaria presentado hace muy poco tiempo, hace 3 años, caso, con una guía satelital de una mayor precisión y además en la fase final adquiere una velocidad de 3 Mach, que le pongo aquí la equivalencia en kilómetros por hora, 1234, 2461 kilómetros por hora o 3704 kilómetros por hora. Pero lo que tiene desde el punto de vista de destrucción es que su ojiva es maniobrable y permite al misil finalizar la maniobra en fase terminal, cambiando su trayectoria con el fin de esquivar defensas de algunos sistemas Patriot. Y ya para terminar, pues está el Kian, utilizar ataques contra bases en Irak en su momento, es altamente explosivo y tiene también posibilidades de llevar una ojiva nuclear, el Sumar y el Fatah 2, que este ya es hipersónico. Este ya puede navegar entre más 5 y más 20 y igualmente es capaz de cambiar su trayectoria tras el lanzamiento. Con esto, lo que vengo a decir es que eso es a lo que se tienen que enfrentar cualquiera que entre ahora mismo dentro del espacio aéreo de Irán o bien de lo que se pueden enfrentar los países de lo que es el Oriente Próximo. Aquí pongo, que esto es más gráfico, los misiles balísticos y de crucero, el alcance que tienen. Si nos fijamos, los mayores, pues estamos casi a la altura de la bota de Italia, o sea, está Grecia por medio, hay países europeos por medio, etcétera. O sea que esto se puede ir complicando más y más. Y en esta segunda transparencia, pues coloco dónde está Israel y el área donde está metida Israel, que prácticamente tanto el Shahab como el Kian Consumar, pues apuntan directamente al corazón de Israel. Bien, entre los misiles de crucero, hace poco se acuerdan ¿os acordáis que el lunes ya salió un anuncio de que había sido tocado el Abraham Lincoln, el portaavionaves de Estados Unidos? Aquí tenemos los misiles que se están utilizando
Y por dar otro toquecillo, a ver si esto entra, pues aquí nos debemos encontrar ahora con que en misiles de crucero pues tenemos ahí alcance de 1.350 kilómetros, 2.000 a 3.000 kilómetros y 1.650 kilómetros. O sea que realmente con carga explosiva de media tonelada. O sea que esto es un auténtico arsenal. Y un sistema antibuque que es importante porque lo que más temen, indudablemente, todos los aviones de guerra, perdón, los buques navales de cualquier, sobre todo de Estados Unidos que andan por allí, pues son precisamente los alcances de estos misiles. Y ahora vamos a la estrella de todo. Los drones. Los drones, hay una doctrina que ha cambiado completamente. Indudablemente, es un método barato, utiliza los sistemas GPS, inercial, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que pilla y se han vuelto extremadamente letales en todos los sentidos. Por hacer un ejemplo también, pues vemos los dos más importantes, el Shahid 136 y el Hadid 110. Tiene el nombre, el Shahid, su traducción es martirio y el otro, el Hadid, el más fuerte, ¿no? Y estos se han concebido para uso combinado, es decir, los Shahid se lanzan para saturar los radares y las defensas antiaéreas del opositor y consumir los misiles interceptores del país que tiene que defenderse, mientras que el Hadid 110 se introduce por las brechas que se producen en la red defensiva y alcanzar objetivos de mando y control, radares, instalaciones logísticas del oponente. En definitiva, lo que hacen es saturación a larga distancia y estos están en una fase de producción tremendamente grande. O sea, que esto es una cosa a tener en cuenta. Indudablemente también echa la ley, echa el arma, la contraarma, ¿no? Los americanos consiguieron un Shahed 136 y le hicieron aterrizar y lo desmontaron, le pusieron el Made in Spain, perdón, el Made in United States y con eso pues han conseguido una contraarma que no deja de ser mucho menos peligrosa que el Shahed, o sea, iraní, su origen. Por lo tanto, pues así andamos en este. Perdón, que me parece que me ha ido. A ver, se ha ido la imagen? Se ha ido la imagen, ¿eh, Juan Sí, sí, Antonio? no, no, pero no preocuparos porque la técnica Ya, vuelve otra ya, vez. ya está, ya está. Ya volvemos otra vez a. Bueno, en definitiva, eh, los temas de drones ahí están. Es un tema a tener muy en cuenta. Es un tema que está dando mucho juego a los tres países y quizás la preparación más intensa en este sentido para llegar a este momento la ha tenido desde luego Irán. Bueno, conclusiones, pues decir que esta mañana me levanto y me encuentro que el barril de Brent 110 euros, o sea, un incremento del 25%, que las bolsas asiáticas se han derrumbado, que las economías activas asfixiadas por el tema energético, eh, que Irán resiste, no hay levantamiento popular, hay líderes elegidos, no hay ninguna línea diplomática en el horizonte. A Bahrein le ha bombardeado una planta de agua potable. Israel no da señal de aflojar. Estados Unidos no plantea cambio de estrategia y sí de mandar operaciones especiales al país, a Irán. Y los países del Golfo resistiendo ataques iraní y dejando entrar a Estados Unidos y dejando entrar a Estados Unidos y Israel en el conflicto y defendiéndolos a ellos también con el tema de las bases. ¿Cuánto va a durar esto? Pues estoy igual de acuerdo con Manuel. Quilosa. Lo que sí es cierto es que hay un rendimiento, o sea, hay un problema de destrucción. Eh, Irán defiende, ha dicho no a rendirse a la patochada de Trump, porque bueno, eso es si te rindes, no, hombre, es que estamos en otro mundo ya. Pues de rendimiento nada, pero la destrucción que está recibiendo Irán, desde luego, es enorme y costará muchísimos años en salir adelante. Daños colaterales, pues lo estamos viendo continuamente.
Los centros de gravedad, pues los centros de gravedad de Irán, cuarteles generales del grupo de la revolución iraní, las comisarías de policía y los centros de policía, con lo cual pues está buscando esa falta de policía en las calles y que se va a producir algún tipo de levantamiento. El tema energético, Irán la han bombardeado esta noche pasada todos los depósitos de combustible y ya metió un racionamiento de 20 litros persona día. Pero no solamente eso, sino que además todo están ya destruyendo instalaciones petrolíferas. Por la parte de Bahrein le han quitado la única refinería que tenía, Abu Dhabi, Kuwait, también han destruido muchísimas cosas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Porque todo el mundo va cerrando el grifo y dice, ya no puedo seguir. Y las grandes multinacionales de petrolífera y de transporte de total, pues están completamente paradas. Es decir, que los centros de gravedad propios de Irán, pues los de Irán, ya lo he dicho, y los propios, pues la economía mundial, que hasta cuándo va a resistir esta gran cantidad de ataques, producto de los ataques a su vez que se están produciendo en la zona. Y la gran pregunta que yo me hago es si la situación final deseada está bien claro para Estados Unidos. Para Israel, sí, porque Israel es un tema de supervivencia pura y dura. De Estados Unidos, pues no lo sé. No lo sé, pero te lo digo cuando desde el punto de vista militar. Aquí sí tengo que decir que el militar habla en este momento. Cuando se hace un plan para una operación, se tiene que tener muy en cuenta la situación final deseada y si esa situación se va cumpliendo. Desde el punto de vista puro de lo que es un ataque, se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque se está reduciendo los centros de gravedad y las infraestructuras críticas de Irán. Y esto, a la postre, pues va a impedir que Irán pueda seguir trabajando como hasta ahora. Pero la cuestión es que todo lo que hay alrededor, ¿cómo va a quedar? Pues nada más, muchísimas gracias. Creo que luego tenemos tiempo para las preguntas y cierro. Muy bien. Bueno, pues vamos a... Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Juan Antonio. Si quitas esto, no... vale, vale. Ya. Bueno, pues unas cuantas ideas complementarias de estas extraordinarias notas de actualidad, de presente del hoy, que tan magistralmente nos han expuesto los dos que me han precedido. Yo voy a encajar un poco las ideas que deseo transmitir en el marco de la historia reciente. En alguna ocasión anterior, pues ya me habéis oído que entiendo que historiadores, sociólogos, políticos están prácticamente todos de acuerdo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el entorno del año 90, básicamente con la desaparición de la Unión Soviética, coyunturalmente como momento crucial, decimos, la caída del muro de Berlín, eso es la Guerra Fría. Y es un mundo, o fue un mundo bipolar. ¿Eh? Y parece que hay un acuerdo total sin que tengamos que penetrar más. Desde ese año 1990 hasta el año 2015 o 14, pero por centrales un poco más la fecha, hasta el 15, pues ya puede saberse un poquitín más la posible caracterización de esos más o menos 25 años. Y eso es un estadio o un periodo o etapa de la historia que tiene unas características ya bastante claramente de ser asumidas. Fue un mundo prioritariamente monopolar, de dominio de los Estados Unidos, en el que logró el mundo, lograron los Estados Unidos, pues imponer o que se impusiera el mercado libre y un mercado libre dominado u organizado bajo la moneda norteamericana, bajo el dólar. Y por otra parte, con la pretensión, en esos 25 años, la pretensión de Occidente de difundir pues ese régimen que llamamos de democracia liberal. Y en ello fue más o menos o bastante dominado
intelectualmente y culturalmente por lo que llamamos en sociología y también en religiones, pues el neocapitalismo, neoconservadurismo político, económico e incluso de neocristianismo iniciado por fuentes protestantes y que encajaron también en los más ricos, si queremos decirlo así, católicos norteamericanos que después pues fueron más o menos desarrollando eso en Europa. Bien, desde el año 2015 hasta hoy, ¿cómo podríamos caracterizar el mundo? Bueno, pues esto de una manera u otra hemos venido siempre, todos, hablando de que el mundo está en crisis. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, pero está en crisis, pero ¿qué notas o qué nota es la que caracteriza a estos 10 últimos años, estos 10 años recientes? Bueno, yo creo que ya podemos caracterizar con plenitud de convicción, luego habrá otras notas complementarias, que es frente a lo que todavía seguimos utilizando, el orden actual del mundo, pues que es un desorden. Pero con decir que es un desorden, pues tampoco caracterizamos positivamente un periodo histórico, ¿no? Pero sí podemos, precisamente desde el año 45 del siglo anterior, decir que se trata en estos 10 últimos años de un mundo sin normas, un mundo sin leyes universales, o por lo menos que se cumplan, o que haya una mínima pretensión de cumplimiento. Un mundo sin autoridad mundial. Bueno, esto lo describió de manera maravillosa como la peor situación para el año 15 es la Laudato Si, el Papa Francisco, ¿eh? Esta falta de autoridad mundial que impusiera de una u otra manera pues un cierto orden o por lo menos posibilidad de orden. Bien, el utilizar como fecha el 15, podíamos haberlo puesto perfectamente el 14, con la anexión por Putin o por Rusia de Crimea. Sí, había hasta personas que hoy podremos decir de un optimismo verdaderamente delicioso de que Putin pues acabaría, de acuerdo con la legislación universal, en la pretensión de que existía, que acabaría en el Tribunal Penal Internacional. Esto mismo es lo que posteriormente se entendía o que podría suceder con Netanyahu, ¿no? Y esta situación pues sería la que le correspondería hoy, sin ninguna duda, dentro de ese mismo esquema, a Trump. No creo que haya hoy nadie sociológicamente y políticamente sensata en cuanto el la visión que se tiene de los desarrollos históricos, como que pueda pensar que los tres o dos o uno van a poder ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional por lo que han venido realizando. Pero ahí queda una primera idea que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Bien, esto nos permite ver que este mundo, sin leyes internacionales que se cumplan, sin leyes internacionales que se pretenda imponer desde ninguno de los que tienen poder, ¿eh? Pues facilita pues, lo que viene sucediendo, el recurso a la fuerza por los poderosos. Bueno, y paralelamente también, claro, la irrelevancia de las instituciones internacionales en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de la paz no vemos que estén participando ninguna institución mundial o internacional o supranacional, sino que a fin de cuentas también son intentos de los mismos, vamos a decirlo así por acabar pronto, prepotentes a los que ya me he referido antes, ¿no? Bien, dentro de esta situación, entonces, cabría ya hacer preguntas muy fuertes, y observaciones muy fuertes. Veamos algunos. Lo de Venezuela, la situación de Venezuela, como dentro de la legislación tradicional, había que respetar las fronteras de todos los países, pues a nadie se le podía ocurrir, formalmente hablando, desde la perspectiva del derecho establecido, que pudiera haber sucedido lo que sucedió hace ahora pues ya casi 2 meses, ¿no?
Pero no había tampoco ninguna solución, ¿eh?, a que la situación de tantos millones de venezolanos en el exterior y la situación de los presos políticos y el desbarajuste general, etcétera, etcétera, etcétera. Un caos en Venezuela que todo el mundo entendía que eso era intolerable, ¿eh? Era intolerable, pero no se podían, lógicamente, naturalmente, jurídicamente, de acuerdo con la legalidad internacional, pues que desde fuera, en este caso Trump o los Estados Unidos, bueno, luego hablaré que estamos siempre hablando en nombre de lo que utilizamos es Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, cuando los cambios de régimen pueden suceder también un día, de ayer a mañana. Y entonces casi yo prefiero hablar de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Trump, de Biden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la situación de Venezuela exigía, sin ninguna duda, y no creo que haya nadie que pudiera estar en contra de esta primera, digamos, impresión que a mí me ha venido creando numerosas dudas. Había necesariamente que acabar y no solo desear, mirando al cielo, que se arreglara. Bien, pero lo de Venezuela, a fin de cuentas, ha sido gravísimo desde el punto de vista de la legalidad internacional y en cuanto a la facultad que se atribuye un poderoso de estos que tendrían que ir al Tribunal Penal Internacional, y tampoco sabemos dónde va a acabar Venezuela. Pero lo que está claro es que la Venezuela anterior era radicalmente inaceptable para seres humanos que han alcanzado, pues bueno, pues esos principios que desde la Revolución Francesa decíamos que inundaban, que formaban parte del esquema jurídico, social, ético del comportamiento. Si nos vamos a Cuba, si nos vamos a Cuba para estar hablando de presente, pero desde la historia, pues bueno, el asunto es todavía mucho más grave, ¿eh? O sea, las fronteras de Cuba, no pueden asaltarse. Todavía de momento no se han asaltado. Lo que sí ha sucedido es que Cuba, más o menos la mitad de la población cubana, pues ha emigrado, ha huido, escapó al principio con capitales pues bastantes cubanos hacia los Estados Unidos, después se distribuyeron por distintos lugares, pero no había ninguna posibilidad de hacer nada, ¿eh? Y en un momento, pues hasta la crisis de los misiles o de las bombas nucleares en aquellos tiempos de los años 60 y 70 sobre todo. Bueno, y el mundo podía consentir que los cubanos tuvieran que emigrar, que escaparse, que morir muchos intentando esas escapatorias. No había ninguna posibilidad. Bueno, de momento tampoco hay nada más que una cierta amenaza, o tanto como una cierta amenaza a que eso tiene que cambiar. Lo de Gaza, cómo se ha permitido con total impunidad para Netanyahu y, si queremos decirlo así también, para Trump, que se masacre, que se produzca el genocidio tan terrible, sin que haya habido ninguna institución internacional propiamente que haya hecho todo lo posible y sobre todo hubiese en su caso conseguido que no se desatara ese genocidio y que se hubiera establecido algo de paz en vez de la desaparición prácticamente absoluta de los palestinos ahí. Bueno, el caso de Ucrania, pues prácticamente pues, estaríamos en lo mismo, ¿no? Ante la carencia de una autoridad internacional, pues ciertamente pues hemos venido asistiendo y aquí lo hemos tratado mucho, ¿no? El caso de Teherán, pues bueno, pues puede ser otro actual de las mismas características ante el hipotético o más o menos real peligro en sentido contrario, es decir, que Teherán hubiera intentado acabar con Israel. Bueno, el tema capital es que estamos en un momento de desorden absoluto, estamos en un momento
de una dinamicidad exacerbada de cómo se están sucediendo los distintos acontecimientos en la geopolítica mundial, que es impredecible, como han dicho muy bien mis dos colegas en esta cuestión de hoy, y dentro de una situación de inestabilidad, desde luego que en ningún momento anterior se hubiera podido prever. Bien, todo esto significaría que tendríamos que hablar pues bastante más del tema de Groenlandia por otro conjunto de implicaciones importantes, del problema del Ártico, de la pasividad de China a la espera de que siga decayendo Rusia, es la perspectiva que parece que ofrece, antes de que tengamos el problema, pues digamos, del mar de la China o de Taiwán o de camino de China hacia el Ártico. También podemos observar que Europa cada día es menos Europa, o mejor dicho, que Europa es cada día menos Unión Europea. Hay todo un conjunto de problemas ahí, a los que se une, como no, el problema de cambio climático que estamos llamando, o calentamiento global antropogénico, como deberíamos llamarlo, y todo otro conjunto de cuestiones. Y algún día, espero que hablemos aquí, ya que hemos empezado a hablar, por ejemplo, en Barcelona hace unos días, de cuál es la realidad social subyacente más determinante de lo que, a mi juicio al menos, pues ha venido ocurriendo precisamente desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, digamos, subyaciendo a esos tres periodos hoy fácilmente detectables: la Guerra Fría, el mundo monopolar norteamericano de mercado libre e intención de imponer la democracia liberal, y este último que podemos llamar de un mundo en desorden, un mundo sin normas, al que estamos haciendo. Ha habido otro problema capital que viene condicionando y va a seguir condicionando, a mi juicio, que lo podemos dejar escrito así. La mujer o las mujeres se han liberado de la esclavitud a que estaba sometida por su biología. Desde que aparece en la Tierra eso que llamamos humanidad, siendo todo lo generoso que queramos ser, llamando humanidad a nuestros primos hermanos, desde entonces hasta prácticamente, de hecho, en los años 50, la mujer ha estado, y por mediación de ella, los hombres, y por mediación de unos y otros, las generaciones, y así el problema que tiene hoy el mundo como novedad, desde la antigua prehistoria hasta ese momento, la mujer, desde los 13 a los 43 o de los 12 a los 44, como se quiera ver, la mujer en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, pues tenía, pues vamos a llamarla así, la suerte, la desgracia, el peligro, en fin, de poderse embarazar. Y así, cualquiera que vaya a la historia, y los que estamos aquí, la inmensa mayoría, podemos pensar en nuestras abuelas, y esa era la situación en ese momento, pues estaba durante todo ese tiempo, de una manera u otra, dominada o esclava de su biología. Esto se acaba con otro conjunto de cosas, y en lo que estamos, que está creando otro conjunto en fin, de ese tema solo quería dejar esa cuestión, como que es una capital del mundo, y que tendríamos ya que ir pensando no solo en edad antigua o prehistoria antigua, media, moderna, contemporánea, sino también esta nueva edad que ciertamente cambia la sociedad, como todos sabemos perfectamente que cambie, aunque nadie la esté tratando o se esté refiriendo a ella con la importancia, la caracterización y las consecuencias que está teniendo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, y vamos entonces a empezar, ¿no?, el debate. Bueno, en principio, Manolo, creo que, de acuerdo con las normas que teníamos, puedes
Abre el micrófono. ¿Me oyen? Sí, Bueno, yo querría simplemente puntualizar un tema que es el de China. Me da la impresión de que China está en una situación parecida a las de la Unión Europea. Es decir, ni los chinos ni los europeos entendemos exactamente lo que está pasando. Ni los chinos ni los europeos estamos dispuestos a comprometernos en un conflicto del que no esperamos conseguir ningún resultado y no podemos inclinarnos ni por un lado ni por el otro. Sí, yo no veo en este momento una opinión pública europea a favor de Irán o en contra de Irán, ni a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos. Y en China pasa algo parecido. Los chinos tienen una larga historia, pero en este momento, aparte de que se habla de que hay una gran división en el ejército y que China no está en condiciones de intervenir militarmente, es que yo creo que China como tal piensa como los europeos en este momento que es un conflicto en el que nosotros no queremos entrar, no queremos comprometernos y un poco que los americanos y los israelitas se han metido en un jaleo cuyo resultado de cuya actuación nosotros no somos responsables ni vamos a solidarizarnos, con lo cual, paradójicamente, China y la Unión Europea están prácticamente en la misma situación, una situación de neutralidad con respecto a ese conflicto entre Estados Unidos e Israel por un lado y por el otro lado con respecto a Irán. La cuestión es Rusia. Rusia tiene su principal aliado es Irán y si pierde ese aliado, la posición de Rusia estaría muy debilitada, con lo cual es muy difícil decirlo. Pero volvemos a lo mismo, nuestra absoluta perplejidad ante lo que está pasando y la imposibilidad de establecer un sistema de coaliciones estables como los que existían antes. Es decir, el sistema de las superpotencias, en algún momento el señor Trump se lo ha cargado al romper sus lazos con los demás, al apoyar a Israel a tope, en una situación muy difícil, con el mundo asiático, árabe y musulmán muy disparado. Y finalmente, como la especialidad de nuestro presidente, el señor González de Posada, es la religión, el factor religioso. Y en este momento el factor religioso adquiere un protagonismo que no tenía en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania las diferencias religiosas eran mínimas. Ahora tenemos una diferencia fundamental en una concepción del mundo absolutamente teocrática y el resto de las concepciones. Pero no puedo decir, "Bah, no pasa exactamente igual que con el tema anterior, que estoy esperando que alguien me dé un poco de luz sobre esto porque no sé lo que está pasando, por ejemplo, en China, sabemos, sé lo que está pasando en la Unión Europea, que es situación de perplejidad, y me da la impresión de que China está en una situación parecida. Y nada más. muy bien. Juan Antonio, abre el Sí, pues micrófono. sí, sí, ya, Eduardo. Bueno, el tema, desde luego, la palabra, porque y la he oído en muchos sitios ya, es de estar atónitos ante la situación actual, porque los acontecimientos están sobrepasando cualquier tipo de idea o, o opinión que se podía tener sobre esto. Estábamos acostumbrados a una manera de proceder más lenta, pero de repente nos hemos encontrado ante una vorágine en todo sentido de tres países que se están zurrando y no solamente eso, sino que todo lo que está a su alrededor pues están con daños colaterales. Rusia está en otro momento crítico con Ucrania y con la situación del frente de Ucrania y ahí tiene bastante, pero realmente es verdad que su aliado es Irán porque Irán le ha sacado los trastos del fuego en muchas ocasiones con la venta de armamento. Pero claro, abrir dos frentes ya es un tema bastante conflictivo. Y China, por lo que yo voy leyendo y todas estas cosas, pues está con muchas contradicciones, porque por un lado se le afecta enormemente todo el tema del perdón, del Estrecho de Hormuz, el tema de los proveedores de petróleo y la situación económica, lo que ella necesita, y luego por una cantidad de contradicciones internas, como es la cuestión de la demografía, las desigualdades sociales que existen, la tensión entre campo y ciudad y aspiraciones democráticas de las juventudes. En definitiva,
No sé lo que va a salir de todo esto, pero indudablemente todo el mundo está tomando nota porque los acontecimientos, insisto, están sobrepasando la realidad del día a día. Muy bien. Bueno, pues yo de momento paso para que podáis hablar y tengamos más tiempo. A ver, a ver, Fernando, abre el micro. En Sí, principio preguntas, ¿eh? sí, sí. Bueno, Ya, después que, debate. Venga. que yo creo que te mandé varios WhatsApp. Eh, la Biblia tiene algo que podría conducir o decir lo que podría ocurrir. Luego están las profecías, que creo que sería interesante un poco existen 5 profecías sobre los dirigentes que están precisamente en la guerra. Eh, por otra parte, para nuestro teniente general, yo he leído, que no sé si estoy equivocado, que hay 2 armas nuevas. Una tipo láser que no es el láser antiguo. El láser antiguo que se estaba utilizando tenía 60 vatios. Creo que se ha aumentado la potencia de tal manera, todavía no se está utilizando, pero ya está ahí. Y creo que China tiene ese láser que es el no más de las armas, porque no necesita recargarse. Es decir, no hay una munición que se pueda agotar. No, la electricidad es lo importante. Y luego ya para don Manuel, que bueno, que yo veía que parecía que se estaba atacando al dólar. El dólar iba bajando, bajando, bajando. Pero este tipo de guerra que se está montando, lo que ha dicho don Manuel, se está revalorizando el dólar. Nada más, que muchísimas gracias por atenderme en las preguntas. Muy bien, bueno, vamos a contestarte por orden sobre las profecías. No hay ninguna profecía en la Biblia, ¿eh? No hay ninguna profecía de la Biblia que afecte al siglo XXI. La acción de los profetas, que eran los que ejercían y por tanto dictaban profecías, tenga nada que ver con la vida, ya digámoslo así, de nuestro mundo occidental, mundo cristiano, en general, sea ortodoxo, sea católico o sea protestante. Así que por ese aspecto completamente tranquilo. Otras cuestiones son las profecías de algunos profetas, vamos a llamarle profecías y profetas, pues de Nostradamus o de las apariciones más o menos de ángeles o virgen, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? La Biblia y las profecías para hoy, eso carece de sentido propio y no hay nada, ¿eh? Bueno, a ver, entonces, Manuel, Juan Antonio, la segunda pregunta iba para ti. Bueno, pues efectivamente el láser se está utilizando hace ya años y la potencia del láser se está incrementando. Pero dicho esto, es un arma que posiblemente esté en todos los escenarios ahora mismo. Me refiero al escenario de los países, como puede ser Rusia, China, Estados Unidos, Israel. Pero no echa el arma, echa la contraarma. Y efectivamente no es ahora mismo, dependiendo del escenario, se puede utilizar una cosa u otra. Lo que sí que se está utilizando mucho para la negación de los drones. Y para mí el arma que puede ser más fatídica en todos estos aspectos, porque te quedas como un recién nacido sin ningún tipo de defensa, es la negación del espectro electromagnético. Y eso está ahí. Está ahí, no está en el sueño de Julio Verne ni en ninguno de estos. Está ya en marcha como empezó a ser ya así cuando la guerra de la ex Yugoslavia. O sea que no estamos hablando de armas nuevas, sino de perfeccionamiento y de avance de acuerdo a las tecnologías que hoy en día lo permiten y las cargas de energía, pues así mismo lo permiten. Manuel, abre, La- ábrelo. Perdón, ya está. Ya está, ya está. Vidal Hostos ha hecho una pregunta muy concreta
muy interesante, pero la respuesta no es fácil. Se refiere al valor del dólar. El dólar venía bajando desde que asumió Trump la presidencia de Estados Unidos, pasó de una relación con el euro era el 1,06 al 1,20 prácticamente, es una devaluación del dólar de más del 14%. Y de repente en estos días el dólar se ha revaluado pasando del 0,18 0 tal al 0,15. Ahora bien, ahora bien, el problema que tenemos es que en materia de valores no hay forma de tener una predicción clara. Es muy difícil predecir lo que va a pasar con las bolsas de valores, porque son muchos los participantes y muy difícil el proceso, con lo cual este proceso de, según los expertos, esta revelación del dólar es provisional y que será seguida por una caída del dólar mayor de la que ha tenido hasta ahora. Esto es lo que están diciendo. Yo no soy un experto en mercado, pero lo que dicen los especialistas en mercado es que es una revalorización prevista al producirse la guerra y la escasez de petróleo. Las compañías productoras de petróleo aumentan su valor y están perjudicadas las otras, pero que a la larga esto no se puede mantener y que por tanto después de un cierto tiempo se producirá una caída de los valores y una caída del valor del petróleo, curiosamente. Es un proceso de, lo digo, yo no soy un experto, pero lo que dicen los especialistas es que esta es una cosa previsible que se produjera a corto plazo, pero que a largo plazo se convertiría en una debacle para el dólar y debacle para la economía norteamericana. Es lo que dicen los expertos, no yo. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Ricardo. Precisamente lo que quería decir es que Jaime hace rato que dice que quería comentar algo y parece que no, como no ha levantado la mano, solamente ha puesto un comentario, pues que lo atienda. Ah, vale, vale. Bueno, No, habla tú primero y luego ya pregunto yo. Dale, dale, dale. a ver, Rogelio, que tiene levantado la mano mientras se lee el comentario. Espera. Sí, buenas tardes. A propósito de las exposiciones que me han parecido pues brillantes y dentro de todas las dudas que todos creo lo que estamos escuchando podemos tener al respecto de la situación. A mí me gustaría quizá hacer una reflexión y se ha apuntado en todas las intervenciones. Estamos en un mundo sin leyes, ha dicho el profesor González, sin normas, no sin leyes, sin normas, ha dicho el profesor González de Posada. Y yo creo que podemos estar de acuerdo. A mí me gustaría reflexionar sobre algo que me parece importante y es que las instituciones internacionales o están obsoletas o a día de hoy son inoperantes. Porque pensemos que a principios del siglo XX nace la Sociedad de Naciones. Bien poco duró esta Sociedad de Naciones cuando primero se da la Revolución Rusa y a continuación estalla la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Es al finalizar esta guerra cuando hay que replantearse la institución y se crea la Organización de Naciones Unidas. Una Organización de Naciones Unidas que hasta el momento yo no le he oído pronunciarse, igual que corrió mucho en pronunciarse sobre otros temas. Aquí en este todavía no ha salido nadie de esta institución diciendo qué pasa o qué no pasa. Estamos todos atónitos y nadie se atreve a poner la mano. Y luego, además del replanteamiento de estas, bueno, en Europa sí, en Europa tenemos instituciones que están funcionando para nuestro consumo interno. Tenemos una Corte de Derechos Humanos, tenemos un Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, todo lo que queramos. Pero efectivamente, cuando hay que salir de nuestro recinto, la Unión Europea se ha planteado ya en otras sesiones, la Unión Europea cada vez parece más inoperante. Y luego creo que quizás sería conveniente reformularse o que nos reformuláramos, porque estamos pensando en todos estos problemas desde nuestro punto de vista de sociedades liberales o estados liberales, donde la democracia creo que la entendemos todos como respeto a los derechos humanos. Pero claro, frente a un estado teocrático como Irán, que no cree en los derechos humanos, o frente a una democracia liberal como Estados Unidos, que tengo yo cada vez más dudas de que también respeten estos derechos humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Reformular el concepto de democracia
reformular el concepto de derechos humanos. Yo creo que tenemos que mirarnos todos y pensar si no habremos sido un poco responsables todos los estados de no haber hecho nada al respecto, porque se han planteado conflictos que podrían haberse evitado y el profesor González de Posada lo ha vuelto a anunciar. ¿Qué pasa en Cuba? Llevan muchos años sin respetar los derechos humanos. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa con esos que llaman estados fallidos donde nadie entra ni nadie quiere saber nada? ¿Por qué? Pues porque no hay intereses. En Haití, cualquier día se van a cargar la isla, se va a hundir en el océano y nadie va a pensar qué ha pasado. Valga la exageración. Es decir, es mi reflexión, ahí lo dejo porque creo que sería interesante poder hablar de esto. Gracias. Gerardo, no veo que hayas dejado nada escrito. Bueno, pues, Yo no, estaba hablando de Jaime Benítez, que hace rato que vale, lo no, escribió y no hacía ya lo caso. tengo, vale, pues venga, Jaime Benítez de Soto, ¿eh? Tienes la Hola, palabra. ¿qué tal? Pues, a ver, yo quería hacer algunas reflexiones sobre y preguntas, o sea, hacer preguntas un poco también por mi experiencia habiendo trabajado en servicio exterior, precisamente en el Golfo Pérsico, ¿vale? He estado en Teherán, yo personalmente he recorrido Irán de arriba abajo, me he recorrido todos los países de Oriente Medio, he trabajado en servicio exterior y he visto muchas cosas en su momento por allí. Entonces, lo que acaban de comentar, una de mis preguntas a lo que habías comentado tú era precisamente en lo referente a la legalidad internacional y precisamente a qué está pasando con este desorden que parece que no hay normas y que yo creo que es muy atacable precisamente a las instituciones, la multilateralidad está fallando por todas partes. Mi pregunta es, ¿porque se están demostrando inútiles o porque hay un cierto grado de interés precisamente en no alcanzar estadios de paz, porque la inestabilidad les interesa para justificar su propia existencia? Yo creo que también es un tema bastante a tener en cuenta los intereses que puede haber en la ONU y todas esas organizaciones dependientes en vivir de un sistema inestable, porque efectivamente este estado de desorden que vivimos, yo personalmente, esto es opinión mía, creo que viene llevamos 80 años, del 46 al 2006, al 26, son 80 años de relativa tranquilidad con unas Naciones Unidas como que parecía que ponían un orden internacional y ahora todo se desmorona. Y yo creo que es la esencia de la humanidad en sí, que llevamos en guerra desde que el hombre es hombre y salimos de las cavernas. Pero bueno, volviendo un poco a lo de Teherán y qué es lo que está sucediendo, eh, es complicado. Realmente el régimen de los ayatolás, personalmente, se iba preparando más de 50 años para esto. Sabe que está en contra ya no solo de Estados Unidos y de Israel, sino de todo su entorno. Porque más allá de los grupos terroristas que haya financiado, hay que tener muy en cuenta la religiosidad del Islam, chiitas y suníes. Los chiitas y los suníes se odian más que lo que los chiitas odian a Occidente. O sea, y esto ya no es una apreciación. La primera respuesta que ha tenido Teherán, ¿cuál ha sido? Atacar a Dubái, digamos, al Golfo, a todos los países productores de petróleo. Y bueno, es que he ido tomando muchas notas, tampoco me quiero hablar. Entonces, una pregunta que quiero lanzar es, el movimiento que está eh, que está tomando Estados Unidos con Israel a la cabeza, claro, al caer Venezuela este año, ¿no? La sensación un poco es, al no poder con Ucrania, Rusia, al final, se ha convertido en el socio incómodo de China. Pues China ya le viene bien el comercio, está callada, no se mete en nada históricamente, va a su aire, pero los apoyos que tiene Rusia, que es antes de la caída del muro, como bien has dicho, era la contraparte del poder hegemónico de Estados Unidos. Al caer el muro, bueno, no pueden ni con Rusia, no pueden ni con Ucrania, Rusia. ¿Qué apoyos tiene Rusia? Venezuela, Irán, Cuba, China, que para China ya
yo creo que mi sensación es que Rusia se está convirtiendo en el socio incómodo y, claro, si cae Venezuela y cae Irán, Rusia se queda con una mano delante y una mano detrás. Se queda, o sea, al menos se le caen dos grandes pilares de apoyo, dos de sus grandes pilares desaparecen. Bueno, vamos Eh, entonces, es vamos un poco otra vez. mi percepción y la pregunta. Bueno, el punto central que al principio parecía que iba con respecto a mis referencias a la ONU, creo que hay otro aspecto que no podemos olvidar. Cuando se constituye la ONU como institución mundial, pues se quedan lo que llamamos en el Consejo de Seguridad con la posibilidad de derecho de veto de las grandes potencias, vamos a llamarla así, de después de la Segunda Guerra Mundial, donde posteriormente se incluye también a China, ¿no? Bueno, esto quiere decir que han fracasado, sin ninguna duda, han fracasado pues las superpotencias, que de alguna manera podríamos decir que hasta el año 15, como hemos estado comentando, pues habría alguna posibilidad de que hicieran algo. La realidad a la actual, a la situación actual, es que nada, sino que estas superpotencias pues han tomado, pues digamos, vía libre, han abusado del poder que tienen y lo que tradicionalmente se llama o llamamos el recurso a la fuerza. Y han actuado, en principio, cada una de por sí. Es verdad que dentro de ese Consejo de Seguridad no estaban dos potencias reales como son Israel y Irán, que son las que hoy pues parece que están, digamos, a la cabeza de este último estado de guerra que no sabemos por dónde va a salir, ¿no? En resumen, hay sin ninguna duda, como has detectado perfectamente también, pues una falta de una autoridad internacional que actúe, que actúe. Y entonces ahora estas mismas potencias se reunirán o no se reunirán, como se han venido reuniendo, por ejemplo, Putin por una parte, con Trump por otra, desde hace ya bastantes meses, para ver si lograban ellos, no la ONU, ellos, y sin la Unión Europea, es decir, sin Francia y sin Inglaterra, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Esto, pues, es así. No hay autoridad, ¿eh? Hoy no hay autoridad mundial y yo sí creo que es uno de los inconvenientes más grandes, ¿no? Y por otra parte, pues con esa máxima que nos ha dicho el teniente general Juan Antonio Carrasco, que hay menos diplomacia y más guerra, o lo que es lo mismo, que dentro de esas dos variables, pues la diplomacia en estos momentos al menos no parece que tengan ningún éxito y las guerras siguen creciendo como también nos he puesto ahí. Creo recordar que eran 97 las guerras que teníamos, ¿no? Mm. Bueno, veo que Manuel, quieres hablar, ¿no? Abre el micro. Contestarle a Rogelio Sánchez con respecto al tema de la ONU, que es el tema que estamos discutiendo ahora. La ONU es una creación de los Estados Unidos. La Sociedad de Naciones fue una creación de los Estados Unidos por un presidente democrático que era Wilson, que cogió la Constitución americana y sobre la base de la Constitución americana propuso una especie de confederación mundial y luego después concretamente se lo cargó el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos se cargó el Pacto de Naciones, de la Sociedad de Naciones, con lo cual la Sociedad de Naciones nació coja, de tal forma que desapareció al llegar la Segunda Guerra Mundial. El ideario democrático federal de Wilson lo heredó Franklin Delano Roosevelt, presidente demócrata igual que el anterior. Y luego los diferentes presidentes norteamericanos posteriores han asentado el poder mundial de los Estados Unidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la legitimidad del imperio norteamericano y la hegemonía norteamericana están basadas en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. El señor Trump se ha cargado la legitimidad. Me recuerda mucho el tema de las investiduras, cuando Enrique IV, emperador de Alemania,
se enfrenta al Papa, se queda sin legitimidad y al final se hunde el sistema. Estamos en una situación muy parecida. Estados Unidos, que tenía una gran ventaja al ser el policía mundial, el que se basaba en la Carta de las Naciones Unidas, ha renunciado a esto. El señor Trump en este momento ha puesto en peligro la Constitución de los Estados Unidos y todo el sistema político mundial en el que se basaba la superioridad de los Estados Unidos. Ha sido la maniobra más torpe que ha hecho nunca un presidente de los Estados Unidos, renunciar al elemento de legitimidad. Y esta es la cuestión. En este momento el problema es que la fuerza de las Naciones Unidas estaba en los Estados Unidos, que era la primera potencia mundial, que adquiría legitimidad de la defensa de ese orden internacional. Al rechazar el presidente Trump el orden internacional, se está hundiendo a sí mismo. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Juan Vicente. Juan Vicente. Sí, bueno, yo querría hacer un alegato sobre los motivos de estas guerras. Siempre son eh, acaparar el petróleo y las tierras raras en general, ¿no? Nosotros estamos en una posición que deberíamos repudiar esto de una forma más técnica, es decir, vamos a aprovechar energías renovables que tenemos suficientes para, para no depender del petróleo, no digo ya de las tierras raras, pero del petróleo, todo esto que estamos viendo que sube, la gasolina, todo esto, lo podíamos resolver. Tenemos el hidrógeno y tenemos las renovables, tenemos viento, tenemos sol y estamos quietos, no hacemos casi nada. Los automóviles no eléctricos no funcionan porque no hay forma de cargarlos. La gente no puede comprar un... Yo tengo experiencia de amigos que dicen, voy a dejar este automóvil porque resulta que una empresa, Endesa, por ejemplo, tiene sus cargadores. La otra empresa tiene, es como los bancos con los cajeros. Entonces, ¿esto qué es? Esto no es nada más que alguien está diciendo que aquí no debe de haber, que tenemos que seguir teniendo dependencia del petróleo. Muy bien. Juan Jesús, creo que querías hablar. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por las tres intervenciones que habéis dado tan interesantes. Eh, Realmente los ciudadanos estamos asustados por los daños tan importantes que está sufriendo la humanidad en cada una de estas guerras. Hay una potencia destructiva como no ha habido nunca. Se está utilizando con una alegría porque parece ser que el que toma las decisiones lo hace desde su casa y está haciendo un juego de estos virtuales de guerra. No hay trincheras ni bayonetas, hay sistemas que destruyen sin mancharse las manos. Y ante esta situación, que es la que es y es irremediable, resulta que yo creo que hace falta una cosa. Hace falta que la población se entere lo que cuesta todo lo que está pasando. Parece ser que en 10 días a los iraníes les han tirado encima 3.700 millones de dólares en explosivos. Y eso ha supuesto unos destrozos en infraestructuras brutales. Y ha supuesto una contestación de Irán que, por lo visto, lleva tiempo invirtiendo también cantidades ingentes en armamento y en misiles. Y la situación, los ciudadanos de la humanidad debemos ser conscientes de lo que está pasando aquí. Es decir, ahora mismo, claro, el que empieza una guerra la empieza porque se cree que va a ganarla. Pero imaginemos que en este mundo dirigidos por locos, el coreano del norte le pasa una bomba atómica o unas cuantas al ayatolá nuevo que acaba de perder a su padre, duda que lo utilizaría. Es decir, estamos encima realmente de un avispero con unas consecuencias imprevisibles por la humanidad. Si se contabilizara que cree que va a ganar la guerra, es que no hace bien las cuentas, porque si contara todo lo que le cuesta, todo lo que nos cuesta a la humanidad, a todos, los mercados, el comercio, cómo decae, y todo esto, ¿por qué? Porque Irán odia a Israel y no se ha podido previamente
ayudar a Irán de manera que se dé cuenta que Occidente, Israel no es un enemigo, sino son sus amigos, que saldría mucho más barato, saldría mucho más barato. Y todo esto pues parece una locura de la humanidad que en estas alturas del siglo XXI es inadmisible. Nada más que esa consideración. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, pues muchísimas gracias. Deciros que el lunes 23 de este mes tendremos nueva sesión del Aula Canaria, ¿no? Así que aprovecho para decir a los que aún no han entregado la conferencia anterior, que es la mitad, nada más, o que vamos muy bien, que los que tienen que intervenir ese día, lunes 23, ¿verdad? Pues que efectivamente tengan ya pre-escrito, ¿verdad?, lo que nos van a someter para que podamos colaborar en la mejora por ellos mismos de sus capítulos del libro Canarias 2026, vista por los académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, ¿no? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia y hasta ese día. Buenas tardes.